es muy importante, hermanos. Gracias a Dios por la lectura que acabamos de hacer, una profecía de Isaías. Algunos la datan, ¿verdad?, de 500 años antes de Cristo. Y el punto es que Isaías describe de una manera tan perfecta lo que iba a pasar con Cristo, a tal grado que en los años 60, un grupo de personas que supuestamente estudiaban la Escritura pusieron en duda que Isaías hubiera realmente sido escrito el profeta en esos tiempos. Y decían que Isaías, y particularmente este capítulo, pero ellos decían que Isaías quizá fue escrito entonces después de lo que sucedió con Cristo, y que era una falsa idea de que era una profecía, sino que la manera en que describe es tan clara que se puso en duda. Pero ahí fue cuando el Señor obró y andando una persona, recuerdo si la historia no me falla, la memoria no me falla y la historia es correcta, que un pastor de ovejas, un pastor de la región allá, en las cuevas de Qumran, él cayó en un agujero y encontraron ahí en esa cueva algunos manuscritos que eran guardados en jarrones. Esos manuscritos fueron conservados por vamos a llamarlo como una secta judeocristiana, después del tiempo de Cristo, los ascetas, que se apartaban a cuevas y vivían allí para apartarse del mundo y cosas como estas. Pero el punto es que en las urnas que encontraron en esa cueva había rollos guardados de escrituras. Como Dios usa las cosas y tiene un plan también en el sentido de manifestar su verdad. Y entonces cuando analizaron los rollos, estaba Isaías, y Isaías era un rollo que era escrito antes de Cristo. El rollo era una copia escrita antes de Cristo. Con eso, toda esa teoría de que Isaías 53 había sido escrito posterior a la muerte de Cristo se vino abajo. El Señor siempre guarda su palabra y siempre entenderemos y mostrará que su palabra es verdad. Isaías describe cómo el Señor iba a ser el Mesías, el ungido de Dios, iba a ser tratado y muerto. Y no solamente eso, sino algo que quiero que enfoque su mente, es la actitud de los hombres para con Cristo. No lo estimamos, fue despreciado, lo desechamos. Como quien voltea su rostro de alguien, así volteamos nuestro rostro y no nos importó. Lo tuvimos como desechado de Dios, como un afligido cualquiera. Pero era el Mesías. Ahora, estamos hablando en la vida de Cristo y hemos llegado a la parte en el juicio ante Pilato. Y hay un personaje ahí que hemos dejado para estudiar en esta mañana. Hablamos ya del caso de Pilato y la manera en que él actuó, intentó evadir su responsabilidad. Pero ahora hablamos de un personaje aún más, en un sentido atractivo al momento de leerlo y pensar, y se han hecho libros, se han escrito y hecho películas también acerca de él. Realmente la información es muy poca. Todo lo que tú puedas ver o la mayoría que puedas ver en estos libros o películas no es verdad, son suposiciones. La Escritura habla poco de él, pero él realmente, hermanos, tenemos que observarlo porque es una gran enseñanza para nuestras vidas. Hoy hablaremos del caso de Barrabás. El caso de Barrabás. Y aquí veremos, hermanos, cómo el caso de Barrabás nos muestra un cuadro de la salvación. A través de la vida de Barrabás y lo que acontece más bien en las escrituras de Barrabás, vamos a poder ver el cuadro de la salvación y ejemplificar claramente la condición también del hombre con Jesucristo, así como de Barrabás lo fue con Jesucristo. El caso de Barrabás, un cuadro de la salvación. Ahora, vea por favor Mateo capítulo 27 para entrar en el tema. Contexto también allí. ¿Listos? Note lo que dice el capítulo 27, versículo 15. Quiero comenzar ahí a leer. Podríamos ir a cualquier evangelio, se menciona, ¿verdad? Pero quizás es donde más amplio se refiere a él. Ahora, 27:15. Partiendo de ahí, dice la Escritura: ahora bien, en cada fiesta, y dice el Evangelio de Lucas, si no me equivoco, en la Pascua, era cuando era la fiesta más importante, la mayoría de los judíos de todo el mundo regresaban a Jerusalén, y era la fiesta más importante. Entonces es muy probable que no era en cada fiesta que ellos realizaban, sino cada fiesta de la Pascua, como lo dice el evangelista Lucas, si no me equivoco es él quien lo menciona así. En cada fiesta el gobernador acostumbraba soltar un preso al pueblo
el que ellos quisieran. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Si recordamos, el gobierno de Pilato duró tan solo 10 años. Y él había sido un tirano, un cruel. Él había hecho asesinatos y sin llevar a cabo juicio. Él tenía una mala fama, aborrecía a los judíos y los judíos lo aborrecían a él. Entonces, para de alguna manera ganarse al pueblo, les decía, ok, ¿a quién quieren que le suelte? Y en la Pascua era una celebración común. Vamos ante Pilato y que nos dé ahora. Si tenías un familiar allí, entonces tú podías organizar a los demás y decir, pidan a mi hermano, ¿verdad? Y entonces en la Pascua, si no lo asesinaban antes, si no lo crucificaban antes, entonces lo podían pedir. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Por lo cual, cuando ellos se reunieron, es decir, los judíos, los líderes judíos y el pueblo, Pilato les dijo, ¿a quién quieren que les suelte? Y esto es interesante, lo explicaremos en la marcha. ¿A Barrabás o a Jesús, aclaración, llamado el Cristo? Porque él sabía que lo habían entregado por envidia, y estando Pilato sentado en el tribunal, vemos este pasaje que mencionábamos la vez pasada, su mujer le mandó aviso diciendo, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. El gobernador les preguntó de nuevo, ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Y gritaron todos a una voz, sea crucificado, dijeron todos. Pilato preguntó, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, sea crucificado. Viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, soy inocente de la sangre de este, le vuelvo a llamar, justo. Allá ustedes. Todo el pueblo contestó, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Dijo un comentarista, qué locura. La locura que cometió el pueblo en ese momento. Promovido por los sacerdotes, los líderes del pueblo, pidan a Barrabás y los convencieron de alguna manera, y vamos a ver algunos argumentos por los cuales probablemente los convencieron. ¿Qué van a hacer con Cristo? ¿Qué hago con este justo? Sea crucificado. Entonces les soltó a Barrabás. Y después de hacer azotar, Jesús lo entregó para que fuera crucificado. En este caso de Barrabás, como mencioné, hablaremos que es un cuadro de la salvación. Tengo 3 puntos principales y haremos lo mismo que en la ocasión pasada. Avanzaremos y lo concluiremos en la segunda tiempo que tenemos de enseñanza. Lo haremos nuevamente así en este domingo. Esperando que la información la puedan digerir, que puedan pensar en ello, y que podamos, hermanos, abarcar el tema apropiadamente. En primer lugar, de los 3 puntos que vamos a ver, el caso de Barrabás, un cuadro de la salvación. Primero, Barrabás no era lo que debería ser. Barrabás no era lo que debería ser. ¿Quién era Barrabás? Su nombre nos puede dar una idea de lo que debería haber sido. Barrabás, el prefijo, por decirlo así, bar, significa hijo de. Abba es el término dado para padre. ¿Te acuerdas aquella frase donde dice Abba padre? ¿Ok? Ahora, Barrabás significa hijo de Abba o hijo de padre. Ahora es interesante porque los escritores judíos, particularmente escritores judíos, no precisamente cristianos, pero los escritores judíos mencionan que a los rabinos de grande estima y reconocimiento en el pueblo se les llamaba así, padres. Es decir, se les decía no solo rabí, sino que los discípulos de esas personas le llamaban Abba. Es muy probable entonces que este nombre tenía que ver con que Barrabás era hijo o nieto de alguien, de un rabino que hubiera sido importante para el pueblo de Israel, y le pusieron el hijo de Abba. Es como Bartolomé,
¿verdad? Uno de los discípulos, Bar, hijo de Talmai. O Bar Jesús, hijo de Jesús, de algún Jesús conocido, era el nombre, ¿verdad? Porque el predecesor había marcado de alguna manera y lo podías reconocer. Ah, este es hijo de Talmai. ¿A quién conocías? A Talmai. Este es hijo de Abba. Un rabino, es muy probable. Leo algo que escribe William Barclay, un comentarista escocés e historiador. Padre era el título que se asignaba a los más respetados rabinos. Bien puede ser que Barrabás fuera hijo de una antigua familia distinguida, que este Barrabás se había salido del cauce tradicional y se había embarcado en una carrera de crímenes por todo lo alto. Un hombre así haría del crimen que cometía algo romántico. Tendría de su parte a una buena parte del pueblo. Este hombre, conociendo la ley, conociendo lo que una familia judía fiel, por decirlo de alguna manera, la ley, enseñaba a sus hijos desde pequeños, este hombre tuvo un celo por hacer que su pueblo fuera liberado, pero ¿a través de qué? De la guerrilla, a través del levantamiento, a través de oponerse al César y a Roma. Era un amante de que el pueblo judío fuera liberado. ¿Cómo se le llama a esto? Un patriota. Y él entonces se embarcó en una vida miserable en el sentido amplio de la palabra, pero también criminal para poder lograr este objetivo contra Roma. Es probable entonces que en lugar de continuar el legado de sus ancestros, prefirió este camino de la violencia para liberar a la nación de Israel de los romanos. Porque nota cómo lo describe Marcos 15:7, por favor. Acompáñame a Marcos 15:7. Dice la Escritura: y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. Este Barrabás fue encarcelado con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. Cuando yo leía un poquito la historia de Pilato, mencionaban que la insurrección más fuerte y conocida que quedó registrada de Pilato, ante Pilato en Israel, en Jerusalén, para ser más preciso, fue la ocasión en que les mencioné que Pilato había usado el dinero del templo para edificar un acueducto. Utilizó algo santo para los judíos para hacer algo trivial, ¿verdad? Algo que no tenía esa importancia como para usar el dinero. Y entonces los judíos se organizaron y cuando llegara Pilato se iban a levantar y lo querían asesinar. Pero Pilato se enteró. Y Pilato armó a soldados romanos en medio de ellos vestidos de civiles. Y cuando Pilato dio la orden, todos sacaron las armas y comenzaron a matar a una gran multitud de judíos. Bien, en la historia no se menciona otra sedición. No quiero decir que haya sido en ese momento, pero puede ser. Puede ser que uno de los que estaba allí y se levantó y quizá mató a algún soldado romano, junto con los otros que estaban listos para acabar con Pilato, el líder de ellos fuese Barrabás. Hay quienes piensan que pertenecía a la secta de los celotes, que era el grupo guerrillero judío contra los romanos, y quien a su tiempo uno de los discípulos perteneció a esa guerrilla, Simón el celote o Simón el cananista. Y aquí tengo que aclarar algo que cuando leí esto dije, siempre lo he sabido, pero siempre dije algo incorrecto. Yo les dije que Pedro traía una espada. Hay un pasaje que dice que, Señor, aquí hay 2 espadas. Voy a suponer algo que no dice la Biblia. Que una era la que traía Pedro y la otra era la que traía Simón, pero no Simón Pedro, sino Simón el llamado celote o cananista. Yo estuve asignándole a Pedro que era un celote, perdón hermanos, de verdad. Y yo lo sabía porque me sé los nombres de los discípulos en orden. Y nunca se me prendió el foco en entender que estoy hablando de otro Simón. De hecho, este Simón el celote, o el cananista, siempre sale en la última, en el penúltimo nombre que se menciona en las listas, justo antes de Judas Iscariote. Ahora, habiendo aclarado eso y pedido perdón, y como ustedes son misericordiosos, me van a perdonar, espero, ¿verdad? Hay quienes piensan, ahora sí, que
Barrabás era miembro de esta misma guerrilla, este mismo grupo, ¿verdad?, que querían levantarse contra los romanos, como Simón el Cananista o el Celote. Cuando se menciona a Simón el Cananista, uno de los discípulos de Cristo, esa palabra cananita o cananista significa no que viene de Canaán, sino significa el celoso, por el celo que tenían a la ley. Y de ahí viene celote, que literalmente se traduce como defensor. Bien, Barrabás era un hombre aventado, guerrillero, quería liberar al pueblo de la opresión romana. Y la manera de financiar sus actos guerrilleros fue a través de la rapiña más vil. Vea conmigo Juan 18:40, por favor. Estamos enseñando quién era Barrabás. Juan 18:40. Juan explica esto solamente, dice, entonces volvieron a gritar, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era, un ladrón. Esta palabra que usa Juan, ladrón, es la palabra lestes. Significa bandido, salteador. Eran esas personas, o se refiere a uno que asalta abiertamente con violencia. ¿Recuerdas que fue Juan el que dijo que Judas Iscariote quería vender el perfume para darlo a los pobres? Pero luego él aclara ya años después y él dice, no porque él le preocuparan los pobres, sino porque era un ladrón y sustraía de lo que había en la bolsa. Juan, al decirle acerca de Judas, utiliza otra palabra. No utiliza la palabra que acabamos de ver, la vuelvo a mencionar, que es lestes, sino que utiliza la palabra kleptes, porque hay de ladrón a ladrón. En el griego, la verdad que esta es la riqueza del griego. El griego tiene una palabra casi para cada cosa. Nosotros usamos ladrón y podemos pensar en muchas cosas, ¿no? Así como decimos el bote y podemos pensar en muchas, donde estaba Barrabás, por ejemplo. Pero no es así. En el griego cada palabra tiene su sentido y por tanto una palabra. Cada término tiene un sentido y por tanto una palabra a ese término. Juan, cuando habla de esto, se refiere a Judas como kleptes. Uno que es un ladrón común, uno que a escondidas o que de noche va y roba. Pero cuando habla de Barrabás, se refiere a un bandido. Eran aquellos de los cuales la gente tenía temor de caminar por las montañas, por ejemplo, cercanas a Samaria. O el ejemplo que el Señor puso cuando habla del buen samaritano, ¿verdad? Que así le llamamos nosotros a esa historia, que en realidad debería llamarse de otra forma, porque lo que enseña no es que seas un buen samaritano, sino que enseña que todos hemos quebrantado la ley de Dios que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el propósito de esa parábola. Y recuerdan en esa parábola que el Señor usa, dice que alguien atacó a este hombre y lo dejó medio muerto y le robó todas las cosas. Esos eran los bandidos. Eso era Barrabás. Él obtenía su riqueza para seguir con sus planes, quitándole el dinero y asesinando gente de manera indiscriminada de acuerdo a sus beneficios. Era un bandido. Literalmente, Barrabás era todo lo contrario a Cristo. El reino de Cristo, por ejemplo, no era de este mundo. Le dijo a Pilato allá en el Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero por el contrario a Jesús, a Barrabás le había cautivado el reino terrenal judío. Un reino que estuviera fuera del gobierno de Roma, a quien él buscaba derrotar. Todo lo contrario. Mira, qué irónico, ¿no? De quien debería estar preocupado Pilato, es al que libera. Porque éste buscaba el reino terrenal. Cristo, por ejemplo, vino al mundo como la misma verdad encarnada, mostrando justicia, ternura, bondad. Siempre dispuesto a entregarse
para ayudar a los demás. Pues aún, hermanos, al ver la narración bíblica, erradicó toda enfermedad entre el pueblo, particularmente en el norte del país. Dice la Escritura que traían a él todos los enfermos de todas las aldeas y que él a todos los sanó. Literalmente, hermanos, su bondad, aunque él conocía el corazón, que era gente que no le buscaba sino por su beneficio personal, él mostró su bondad y él le sanó. Ese era el Señor Jesucristo. Pero Barrabás, todo lo contrario, era un bandido, dispuesto a despojar, a matar, para financiar su ideología liberalista y, como dijimos hace un momento, ya se me olvidó el término, patriota. Todo lo contrario a Jesús. Jesús vino a morir para dar vida espiritual. Y él lo dijo muchas veces, no he venido para condenar, yo vine para dar vida. Pero Barrabás, con tal de vivir, cometía homicidio. Todo lo contrario uno del otro. Pero, recuerde, Barrabás no era lo que debía ser. ¿Qué se esperaba de él? Que siguiera el camino de su ancestro. Que se convirtiera en un rabí reconocido. No era Barrabás lo que debía ser. Y por eso digo que esta narración de Barrabás es un cuadro de la salvación. Porque ¿quién es el hombre en general? El hombre no es lo que debería ser. No somos lo que deberíamos ser. Dice la Escritura que el hombre fue creado a imagen de Dios. ¿Quiere leerlo conmigo? Vamos a Génesis capítulo 1, verso 26. Así como Barrabás no era lo que debía ser, el hombre no es lo que debería ser. Génesis 1, 26. Y mira, siempre parte de esto. Cuando empieces a pensar en planes, cuando empieces a pensar en tu condición, cuando empieces a pensar en qué voy a hacer en esta vida y qué debo lograr, no se te olvide, no eres lo que debes ser. Necesitas entenderlo. Génesis 1, 26. Dice la Escritura, la Trinidad hablando allá. Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un momento que hubo una junta, no sé cuándo, no hay fecha, pero ellos dijeron lo siguiente en el verso 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio, es parte de la semejanza que el Señor le dio al hombre de Dios, ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Mira, la creación tampoco es lo que debiera ser. El hombre tenía potestad de gobernar absolutamente todo y que todo le obedeciera. No, Adán no andaba corriendo delante de los leones porque se lo iban a tragar, no. Él los gobernaba y los sujetaba a toda la creación. Pero la creación tampoco es lo que debiera ser, todo se corrompió por el pecado. Ahora, después de dar esta idea, vean los versos 27. Hagamos al hombre, ¿verdad? A nuestra imagen y semejanza. 27. Dios creó al hombre, y esto significa la humanidad, hombre y mujer, a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y hagan para lo que los creé. Sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar. Estas ideas como que se nos hacen locas, ¿no? Sobre los peces del mar. ¿Cómo puedes gobernar un pez en el mar? Sí, porque estamos en donde la creación no es lo que debiera ser. Lo que vemos no es como Dios lo había diseñado en un principio. Sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra, gobierne. Mira, cuando el Señor dice que fuimos creados a la imagen de Dios, es una doctrina que no tiene un fin, es decir, no podemos definir completamente todos los aspectos a los que se refiere, pero podemos mencionar algunas cosas. La santidad con la que fue creado ese hombre. La justicia con la que fue creado y con la cual funcionaba ese hombre y mujer. La sabiduría y autoridad con las que el hombre fue dotado. La imagen de Dios.
reflejarían en la tierra lo que no se ve. ¿Qué no se ve? Dios. Dios es espíritu. Ellos no habían visto a un cuerpo, porque Dios no se puede ver con estos ojos carnales. Dios es espíritu. El hombre tenía que ser fecundo, unirse a su mujer, tener muchos hijos, poblar toda la tierra. ¿Sabes para qué? Para que en toda la tierra hubiera una imagen precisa o una buena imagen, para decirlo mejor, de quién es Dios. El hombre actuaría y todos veríamos: así es Dios. Así actúa Dios. Así piensa Dios. Un reflejo. No que plenamente seamos dioses o hubiéramos podido ser como Él, pero se vería justicia, santidad, gobierno, capacidad, fidelidad, y toda la tierra estaría llena de la gloria de Dios. La imagen de Dios en todo lugar. Pero ¿sabes? El pecado, tu pecado, mi pecado, desfiguró radicalmente esa imagen en el hombre. Y digo desfiguró porque hay textos en Santiago, por ejemplo, que dice que cómo no puedes amar a tu prójimo que fue hecho a imagen de Dios. Y digo desfiguró porque aún nosotros como humanos no somos como los animales y reflejamos aspectos que muestran que Dios es sabio y poderoso. Pero la imagen fue desfigurada radicalmente. Esa imagen en el hombre fue desfigurada. Y ese pecado dañó en realidad toda la creación. Ya no, escucha esto, ya no reflejamos, la raza humana estoy hablando, ya no reflejamos nunca más la imagen de Dios como deberíamos. El mismo Génesis, solo unos capítulos después, escrito por Moisés, muestra el fracaso en este sentido. Y dice en Génesis 6, 5 al 6, lo leo, escúchelo. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón, y yo creo que estas frases son como señalando con el dedo el decir, tu pensamiento, tu corazón, tu motivación, tus anhelos, cada uno de los pensamientos, toda intención del corazón de ellos era solo hacer siempre el mal. Y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. No somos lo que deberíamos. ¿Sabes? Nos damos demasiado crédito. Y cuando hacemos algo que decimos que es de buen nombre o que parece que está bien, pensamos que Dios desde el cielo está derritiéndose por mí, porque lo que yo estoy haciendo y como yo he vivido no he sido tan malo, y Dios se agrada de mí. Y dice el Señor, me pesa, porque todo tú buscas solamente el mal. Hermanos, esta es una figura clara, una radiografía clara de todos los seres humanos. Y nadie se escapa de esto. Hermanos, el más religioso que busca hacer cosas aparentemente buenas, solamente busca su placer. Y no tengas temor en pensar algo así. Muchos han caído en el engaño, aún cristianos, de decir, es que yo lo veo bien, ¿cómo le voy a hablar de Cristo? Es un gran muchacho, una gran señorita, un gran hombre. Dice el Señor, me pesa. Eso es el hombre. Todo lo que se hace ofende a Dios. Porque el pecado, ¿por qué no entendemos esto? Porque no hemos entendido lo radical que es el pecado en la vida de la humanidad. Se ha metido hasta tus huesos, mis huesos. Nuestro ADN, no sé si hay una allí, no sé cómo la conozcan así, ¿verdad? Pero hay una allí, pero ahí está el pecado en nuestro ADN. Por eso aun cuando pensamos algo, dice el Señor, acuérdate de algo. Mira, tu corazón es perverso, yo lo conozco. No te dejes guiar por tu corazón. Déjate guiar por la verdad, que es mi palabra, porque te puedes equivocar.
mencionaba esto, ¿verdad? En alguna idea, cuando el cristiano quiere argumentar a su favor y quiere hacer lo que bien le place, ¿verdad? O dejar a sus hijos hacer lo que ellos quieren hacer, decimos, pero si se ve que es bien buena persona, dice el Señor, maldad. ¿Qué compañerismo tiene Jesús con Satanás? Pero bueno, eso será otro tema. Ahora, Él sintió tristeza en su corazón. Ya no reflejamos nunca más la imagen de Dios como deberíamos. El hombre no muestra la justicia de Dios. El hombre no muestra la santidad de Dios. No, aún en una buena obra, el hombre no muestra el amor de Dios. No somos lo que deberíamos ser. Aunque hay un vestigio allí, un resquicio más bien, en el que podemos ver y decir, sí, la humanidad es digna en el sentido de que no es un animal, es diferente a toda la creación, porque aún se nota que hay un creador sabio por nosotros mismos al haber sido creados como fuimos creados. No estoy diciendo que el hombre no tenga dignidad. Su dignidad se encuentra en la identificación que le da Dios al haberlo hecho de manera especial. Ahora, el pecado ha afectado nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Por eso el Señor mismo en Isaías 55, después de haber dicho que le había pesado en su corazón, ahora vamos a Isaías, donde hemos leído ya acerca de la venida del Mesías y lo que Él iba a padecer por causa de la humanidad que está en pecado. Pero quiero que veas, por favor, Isaías 55, 6. Y dice el versículo 6 al 9. Busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Y este llamar es como un grito desesperado solicitando ayuda. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino. Note, hay un camino, lo que hacemos. Abandone el impío su camino, y refiriéndose a las mismas personas, a la misma humanidad, y el hombre malvado sus pensamientos. Mira, nuestros pensamientos son malvados, son errados. Por tanto, nuestras decisiones, nuestros caminos también lo son. Dice el Señor, busca al Señor mientras puede ser hallado. Abandona tu manera de pensar y piensa de acuerdo a lo que Él dice. Y entonces el camino será cambiado. El rumbo será redirigido. Y vuélvanse al Señor, que tendrá de Él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. No somos lo que debemos ser desde nuestro interior. Y el Señor demanda, abandona eso, búscame. Y yo tendré compasión del que así lo hace. ¿Por qué? Verso 8. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Y por tanto, mis caminos no son vuestros caminos, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra. Ahora, noten que no dice como el cielo. Y bueno, esa es quizá una aclaración no necesaria, pero la Escritura habla, por ejemplo, en Génesis de 3 cielos. La atmósfera, porque habla de los cielos, las aves de los cielos, ¿verdad? Donde está aquí la tierra. Los cielos donde están las estrellas, ¿verdad? El universo que le llamamos. Y el cielo en donde está Dios, se refiere a la Escritura. Bien, dice los cielos, no el primero, no el segundo, todos los que hay, así como está separado la presencia del Señor y su morada de la tierra, así de diferente es tu forma de pensar y la mía. Así de diferente es tu manera de actuar y lo que yo quiero, así de diferente. El hombre no tiene por qué confiar en sí mismo. No hay nada de qué confiar. No somos lo que debiéramos ser. El pecado ha afectado nuestra forma de ver las cosas y nuestra forma de pensar, entonces afecta nuestra forma de actuar. ¿Puedo hacer una breve aplicación acá? Hermanos, si esto es realidad, hay una cuestión.
voy a hablar a cristianos, si has entendido la salvación. Cuando el Señor salva, seguimos siendo y poseyendo esta naturaleza. ¿Sí? Él otorga el Espíritu Santo y dice que Él hace una nueva creación. Pero Él en su potestad y voluntad, Él quiso dejar la misma naturaleza. Hermanos, si confiamos en nuestra naturaleza humana para nuestra toma de decisiones, basado en nuestros propios pensamientos y no consultando lo que el Señor dice claramente, no lo dudes, te vas a equivocar y vas a ofender a Dios. Porque mis pensamientos no son los suyos. Hasta que los pensamientos del Señor no se ubiquen en lugar de mis pensamientos, dicho de otra manera, hasta que el Señor no reine todo lo que yo hago y pienso, estaré errado. No importa cuántos años pases en tu iglesia. No importa cuánto tiempo tengas de cristiano. A veces argumentamos que es que yo ya soy cristiano. Sí, pero sigues haciendo lo que te place. En el menor de los casos, o más bien en el mejor de los casos, sigue haciendo lo que te place y piensas que estás bien. El pecado ha afectado de manera profunda, completa nuestro ser. El hombre no solo ya no es la imagen de Dios reflejada, sino que el hombre, así como Barrabás no fue lo que debía ser, el hombre es en realidad un enemigo de Dios. Él es un enemigo. ¿Sabes? He oído una frase. He dicho una frase por mucho tiempo que está errada, para comenzar ya desde el principio así. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Ese es un error radical. ¿Sabes por qué? Porque somos enemigos de Él. Y si bien, conceder en esto, si bien Él le ha mostrado amor a sus enemigos, siendo paciente y dando vida y proveyendo absolutamente todo, Él está reservando la más profunda ira para descargarla sobre esa persona, no sobre su pecado, por la eternidad en el infierno. ¿Sabes? Una vez me escuchó un pastor joven predicar esto, o quizá no me doy cuenta, pero a veces hago énfasis en algunos aspectos como este. Tengo una razón por la cual creo que esto debe hacernos despertar, porque esto nos llama a la santidad, nos llama a estar alerta de quién soy. Y en una ocasión, platicando de otra cosa, ¿verdad? Y simulando cómo yo predicaba, él decía, porque usted, pastor, cuando predique diga, la ira de Dios sobre ustedes. Y yo me sonreí, ¿no? ¿Sabes? Para el cristianismo esto no es popular. Estoy seguro que no tomaste tu auto, ¿verdad? Y te viniste para acá pensando, voy a llegar y que me hablen del infierno y de mi pecado. Creo que no venimos así, pero ¿sabes por qué es necesario? Porque si este aspecto en tu vida no ha sido solucionado realmente, el engaño en el que estás viviendo te puede llevar a una catástrofe literal en tu vida. Y eso es preocupante. A la vez, cuando hablamos del pecado que sigue radicando en nosotros, no estamos hablando de algo que lo que seamos ajenos. Yo soy un pecador y requiero santificarme y estar en la presencia del Señor constantemente, cambiar mis pensamientos y entender hasta el día en que el Señor regrese por mí que requiero luchar contra mi pecado. Pero si omito esa parte, por eso la vida que llevamos y por eso las cosas en las que caemos, por descuidados. Bien, eso fue un pequeño paréntesis que me acordé y se los quería compartir. Ahora, Jesús les dijo a estos judíos religiosos, porque cuando hablamos de un religioso, pues podríamos decir alguien que está más cerca de Dios, ¿no? Les muestra cómo el hombre en realidad no es lo que debiera ser, no refleja la imagen de Dios, pero aparte es enemigo de Dios. En Juan 8:44, ustedes son de su padre el diablo. Y eran los mejores judíos que había. Guardaban la ley, predicaban. El Señor Jesucristo les dijo, cuando alguien quiere conocer el judaísmo, cruzas mar y tierra para ir y enseñarle la ley del Señor.
Pero una vez que se le enseñas, lo haces dos, no sé cuántas veces dice, he olvidado, más veces hijo del infierno que tú. Porque ser religioso no refleja una persona que busca y que es amistosa con Dios. Somos enemigos de Dios. El hombre, la humanidad es enemiga de Dios. Sigo leyendo. Ustedes son de su padre el diablo. Los deseos de su padre quieren hacer. ¿Recuerdas? Mis pensamientos no son los tuyos. Él fue un asesino desde el principio, le sigue diciendo. ¿Y por qué se los decía? Porque ellos querían matar a él porque le decían que era un hereje. Y no es Satanás, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Analízate tú y yo. Dice, cuando habla mentira, habla de su naturaleza. Por eso identifica que eres padre de Satanás. En ese sentido, él es tu líder. Tú lo sigues. Tú vives como él vive. Hermanos, cuando hablamos mentira, solo reflejamos nuestra naturaleza. ¿Y sabes qué reflejamos? Que somos pecadores. ¿Y sabes qué es un pecador? Un pecador es un enemigo del Dios Santo. Todo el sistema de antiprincipios disfrazados de moralidad, religiosidad e ideologías, son producto de la obra engañadora de Satanás. Y todo el sistema es llamado en la Biblia como el mundo. Hermanos, las religiones es un arma de Satanás. El cristianismo falso es un arma de Satanás. ¿Sabes? ¿Cuál es la idea? Y vamos a verlo más adelante en Mateo capítulo 7, cuando dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Sabes cuál ha sido un arma bien efectiva de Satanás? Convencer a la gente de que son salvos y cristianos. Pero si vieran sus vidas cómo las viven, te darías cuenta que eres enemigo de Dios en realidad. Es por eso que para marcar una diferencia, el momento que el Señor salva, me adelanto un poco, al momento en que el Señor salva a alguien, dice, hago una nueva criatura. Pongo un corazón suave a mi palabra en él. Y esa persona tiene un anhelo de santificación, de obediencia, de fidelidad al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor hace esa transformación. Adelantándome aún más, ¿sabes para qué? Para que lo que el hombre no es, como no es lo que debiera ser, los cristianos sí sean lo que deben ser. Reflejen la gloria de Dios en su andar diario y luchan contra su propio pecado diariamente. Pero ¿cómo ha engañado Satanás? Él disfraza todo su sistema de antiprincipios, o sea, lo que va contra Dios, con moralidad, religiosidad, ideologías. La Biblia lo llama el mundo. Y por eso Santiago 4:4 dice a creyentes, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad al mundo es enemistad contra Dios o hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo es constituido enemigo de Dios. No solo no reflejamos la gloria de Dios, somos enemigos de Dios, del Dios Santo. Así como Barrabás no era lo que debía ser, así el hombre no es lo que debe hacer ante el Dios Santo. Voy a tocar un punto enseguida y creo que no, por favor, no se vayan a acostumbrar a decir de a media hora, pues así está muy bien. Quiero respetar, le decía a mi esposa, voy a terminar a las 11 para que ella sepa con los niños y pueda trabajar. Y vamos a continuar en la siguiente hora. Pero solamente quiero mencionar, hermanos, que al estar estudiando esta predicación, esta enseñanza de Barrabás, tengo la intención y en la oración al Señor, y esta mañana oraba al Señor, de que despierte los corazones de cada uno. Yo no quiero que el creyente no sienta seguridad de lo que el Señor ha hecho en su vida. Pero voy a poner un ejemplo.
Yo no quiero que alguien piense que va en una... Yo no quiero que piense que alguien puede cruzar un valle donde hay un precipicio y que diga, yo voy a cruzar, yo voy a cruzar, yo voy a cruzar, pero no hay puente. Y sigue caminando y sigue diciendo, pero voy a cruzar, yo no debo dudar, yo voy a cruzar. No, yo no intento que los que han creído en el Señor tengan dudas, pero quiero que abras tus ojos y que veas si está el puente. Porque si tú sigues caminando, esa idea que te has metido puede ser una idea de Satanás. Soy. Y cuando des el paso, creo que no soy. Entonces, cuando el creyente analiza, el Espíritu Santo que mora dentro de él le va a traer una tranquilidad, porque le va a hacer saber el Espíritu Santo, no un autoconvencimiento. Le va a hacer saber el Espíritu Santo, eres hijo de Dios, ¿lo sabes? Y en el corazón surgirá un clamor y un canto que dirá, Abba, Padre. ¿Sabes quién hace esto? El Espíritu Santo. Pero entonces la amonestación le va a servir para su santificación. Va a decir, es verdad, yo sigo con una naturaleza pecaminosa, sé que actúo y hago de acuerdo a mi soberana voluntad, necesito apegarme y pedir la ayuda del Señor. O sea, va a haber un análisis correcto. Muchos predicadores, cuando se han acercado, yo escuché, digo algo para terminar, una ilustración breve. Fui invitado a un campamento a predicar de jóvenes, la primera vez que prediqué en un campamento aquí en Chihuahua, en la sierra, y había varios predicadores. Después de que yo prediqué, me da risa porque me acordé de este hermano que decía estas cosas, ¿no? Pero después de que yo prediqué y hice a los jóvenes pensar el por qué decían que eran cristianos y me enfoqué en eso, al terminar se acercaron 3 jóvenes. Y esos 3 jóvenes se acercaron, pero cuando al terminar se acercaban, les asignaban a uno de los pastores o predicadores para explicarles si tenían dudas. Ustedes quizás han visto esta mecánica, ¿no? De alguna forma. Pero se acercó uno particularmente y me dijo, pastor, he escuchado lo que ha enseñado, yo conozco mi vida y yo tengo dudas realmente de que he creído en Cristo o de lo que es la salvación. Yo necesito que me explique. Yo tomé un tiempo para explicar. Pero algo me dolió en mi corazón. Había otras 2 personas que tenían la misma... creo yo que habían abierto los ojos a una realidad. Pero otro predicador, no digo que sea menor a mí ni mucho menos, es una persona con renombre en México, le decía a estos jóvenes, confía en la decisión que tomaste. Confía en la decisión que tomaste. ¿Te acuerdas? ¿Creíste en aquella vez en Cristo? Sí lo dije. Confía en la decisión que tomaste. Y yo dije, qué peligroso es eso. Porque no está confiando en lo que el Espíritu Santo le enseña en su corazón, sino está confiando en algo que la persona hizo. Mano levantada, confesión, lo que haya sido. Está confiando en lo que hizo. Cuando quizá, y solo digo quizá, el Espíritu Santo le estaba diciendo, hey, tú eres uno de ellos. Y así creemos que se debe consolar a las personas. No hagas la labor de consolador. No hagas la labor del que convence. Deja al Espíritu Santo que Él convenza. Y Él va a transformar la vida de una persona de manera que tú no puedes transformar, ni yo puedo transformar. Él sí lo puede hacer. Así como Barrabás no era lo que debía ser, así el hombre no es lo que debe ser ante el Dios Santo. Barrabás, el caso de Barrabás, un cuadro de la salvación. Y enseguida correremos y no nos cansaremos, ¿verdad? Veremos 2 puntos más acerca de Barrabás para concluir, hermanos. Solo por Cristo, un día seremos transformados en lo que debemos ser. Pero quiero que marches conmigo en este camino para que verifiques con toda claridad cuál es tu condición.
Si es necesario, clames hoy al Señor para que Él realmente te salve. Vamos a orar, por favor. Quiero que oremos y vamos a alabar a nuestro Dios enseguida, pero vamos a orar. Señor, yo te agradezco, Padre, porque tu palabra es verdad, porque tu Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Pero esto solo lo puedo decir, Señor, porque tú me has permitido por tu gracia y tu palabra transitar un camino del análisis y el examinarme a la luz de ella. Porque tu Espíritu Santo dentro de mí me ha dado convencimiento de qué tú has hecho en mi vida. Pero Señor, tú sabes que tengo un peso en particular. Y ese peso, Padre, es el engaño en el cual pueden vivir muchos. Y que no tengan la oportunidad de analizarse de manera correcta y honesta. Señor, tuyo es el Espíritu que convence. Y yo te ruego que se mueva a cada corazón y les mueva y les toque para que cada persona en esta habitación pueda quedar cautiva, convencida de quién es y qué debe hacer. Gracias, Señor, por ser santo. Nosotros no somos como tú eres. Tú eres completamente santo, pero a pesar de ello, tú has extendido tu gracia favorable a nuestras vidas. Gracias, Señor. Te alabamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.